Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. En esta ocasión, ya en el último pase de diapositivas, tenemos precisamente lo que son las dos etapas últimas, ejecución y comunicación. Hemos agotado hasta la anterior pase de diapositivas lo que es la planificación y ahora veremos ya la ejecución misma. Como aquí se señala, la ejecución es la materialización, es llevar a los hechos lo que hemos previsto, lo que hemos anticipado en la planificación. Lo que queríamos hacer, ahora ya lo hemos hecho. Entonces, esa es la ejecución. Por eso es que si se actuó de manera prudente, oportuna, conveniente, en una palabra, en la programación, ¿no?, en lo que dijimos que íbamos a hacer, habíamos planificado actividades y tareas planificadas, ahora las plasmamos en la ejecución, ¿no?, cuando efectivamente reunimos evidencias, vaciamos nuestra información en las carpetas correspondientes. Ahora vamos a ver un ejemplo de esas carpetas, y hemos alcanzado evidencias cuando hemos programado, sea desde una perspectiva estratégica o desde una perspectiva de análisis, ¿no? Hemos anticipado inclusive contingencias futuras, hemos medido riesgos inherentes de control, etc. Y lo más importante, ¿acaso hemos recogido experiencias ilustrativas cuando hemos aplicado nuestras técnicas de auditoría, suponiendo que no nos hemos descuidado en lo que son nuestros instrumentos, nuestros procedimientos, y por supuesto tenemos un catálogo completo de técnicas de auditoría? Entonces, plasmamos todo eso en el informe final. Y ya está hecho en realidad el informe, porque y esta es la buena noticia, cuando hemos trabajado con nuestros papeles de trabajo, ya hemos ido adelantando valoraciones, las conclusiones, las recomendaciones. Y entonces, a la hora de redactar el informe final, simplemente transcribimos de nuestros papeles de trabajo, llevamos nuestras expresiones, giros, frases felices a ese formato que ya no sabemos cuál ha de ser en su contenido. Entonces, el informe final no es difícil cuando se ha cumplido con la tarea previa. Además, hemos realizado lo que habíamos previsto en el cronograma. Hemos cumplido estrictamente. Además, dijimos en su momento, ¿no?, hay una retroalimentación, no son etapas cerradas. Estamos planificando y, sin embargo, ya estamos alcanzando algún dato o alguna información. Incluso ya hemos obtenido ciertos datos en ocasión del relevamiento previo. En definitiva, nuestra base o plataforma de datos está en nuestros papeles de trabajo. Ahora bien, antes de la ejecución misma, debemos asegurarnos, ¿no?, que el procedimiento de la auditoría, nuestra presencia misma en ocasión del trabajo que vamos a realizar, esté validada. Por ejemplo, tiene que haber una instrucción, un requerimiento de la Procuraduría a la entidad cuya unidad jurídica vamos a auditar. Ahí también tiene que haber una designación. Estos documentos son los que ustedes tienen que presentar en ocasión de su monografía de fin de diplomado. Miren qué interesante viene la figura. Si bien estamos en el módulo 5, ¿no?, estamos adelantando lo que vamos a hacer en ocasión, reitero, de la monografía de fin de diplomado. Por supuesto que lo que se evaluará en este módulo 5, ¿no?, tiene su alcance propio a efectos de la evaluación curricular del módulo, pero enlazamos con lo que
Vamos a ver cuando tengamos que ya hacer el ejercicio final. Entonces, todos los documentos, desde el requerimiento de la Procuraduría, ¿no?, para que se le entregue información, la designación que hace del auditor jurídico, todos esos documentos tienen que estar entre los papeles de trabajo y eso es lo que ustedes van a presentar. El auditor jurídico entonces va a hacer conocer a la máxima autoridad ejecutiva de este ente que va a ser objeto de evaluación en el desempeño de su unidad jurídica el memorando de designación. Y también, siguiendo lo que es una práctica en toda auditoría, y esto es universal en cualquier parte del mundo, el auditor debe presentar declaración de independencia. Permítanme que me detenga en esto de la declaración de independencia. Yo creo, y cada vez estoy más convencido sobre este particular, que el auditor jurídico es el que le pone la categoría, el que le provee la jerarquía a la función que va a realizar. Un auditor jurídico jamás va a ser, ¿no?, una mera ficha en un tablero de ajedrez, actuando como punta de lanza para satisfacer, no sé, apetitos muy circunstanciales, de coyuntura, encontrarle tres pelos o el pelo en la sopa, etc. El auditor, ¿no?, jurídico, como todo auditor, está más allá de estas pasiones tan circunstanciales y que a veces ponen en cuestionamiento la legitimidad de la institucionalidad que estamos levantando, ¿no? Yo pienso que así como el ejercicio de la función jurisdiccional debe ser siempre íntegro y no estar sujeto a condicionamientos desde afuera, lo mismo en lo que toca al auditor jurídico, porque está este último destinado a hacer la evaluación de sus colegas, de sus iguales, y por tanto, ¿no?, tiene que mostrarse a la altura de las circunstancias. Los modelos para esa declaración de independencia, el memorándum, son variables, no hay un formato fijo, ¿no? Se les va a acompañar ya en este módulo 5 una guía de realización de la auditoría jurídica, donde van a encontrar algunos de estos documentos, ¿no? Y por tanto, es importante que también, o es trascendente, que se revisen los procedimientos de instauración de la auditoría jurídica en el Decreto Supremo 2739 o 2739 y en especial en el nuevo reglamento. Punto aparte, no olvidemos, hay dos reglamentos. Uno es el antiguo, el que ya no está vigente, pero del cual vamos a recuperar la parte especial correspondiente a la auditoría operacional, ¿no es cierto?, de la que hablamos en una anterior presentación. Y otra, el nuevo reglamento, ¿no?, que ha soslayado este aspecto y lo cual ha merecido una crítica de parte nuestra. Entre estos documentos tenemos, por supuesto, y ya lo hemos dicho, el memorando, la declaración de independencia, e inclusive durante el tiempo de la ejecución es posible que se requiera mayor información, ¿no?, y la Procuraduría requerirá la ampliación de otras documentales a la autoridad cuya unidad jurídica está siendo auditada, ¿no? Entonces, el mismo auditor hace el requerimiento. Veamos los papeles de trabajo. Vamos directamente a ello. En esta diapositiva vemos, fíjense ustedes, simplemente un ensayo, porque ustedes lo pueden tener de manera diferente, pero va a ser bueno que tengan ustedes un orden. Abren ustedes una carpeta, supongamos que yo soy auditor jurídico, entonces he puesto auditoría jurídica y ahí tengo todas las subcarpetas en las que voy a vaciar documentos, cronograma y actividades, documentación formal, mi designación, el memorando, ¿no?, el requerimiento que hace la Procuraduría a la máxima autoridad ejecutiva, el informe final. Bueno, aquí está como si fuera tercero, pero es porque está en orden alfabético,
¿no? Los instrumentos de auditoría. ¿Cuáles son los instrumentos de auditoría? Los modelos de auditoría. ¿Cuáles son las modalidades o modelos de auditoría? Auditoría sustantiva, auditoría procesal, auditoría operacional. La normativa vigente, ¿no? Inclusive vamos a agregar a la plataforma aquí en la escuela cuál es la mínima normativa vigente que debiera tener todo auditor. ¿Qué es lo que he escrito a propósito de planificación? Todos mis escritos están allí, en esa subcarpeta de planificación. ¿Cuáles son los procedimientos de auditoría? Ahí estará el cronograma. La programación, ¿qué es lo que he escrito a propósito de la programación? Las recomendaciones procuradoriales. Permítanme detenerme sobre este punto. Cuando llegue la ocasión, y acuérdense que en este módulo van a encontrar muchas veces respuestas a posibles inquietudes que se formulen cuando estén haciendo su monografía de fin de diplomado. No puede haber un informe final sin que haya recomendaciones procuradoriales. Sin que haya recomendaciones procuradoriales. O en su caso decir que se diga por parte de la Procuraduría que no hay observaciones, pues mil sobre hojuelas entonces, porque consiguientemente no ha de haber la exigencia ulterior o posterior de seguir cuál es la aplicación o de establecer cuál es la aplicación a las recomendaciones procuradoriales. El relevamiento previo, toda la información. ¿Dónde queda esa oficina, ese municipio? ¿Dónde están las oficinas? ¿Quiénes son los que allí trabajan? Las técnicas de auditoría. Cuando se haga la evaluación de esa monografía, ¿dónde están las técnicas? ¿Qué técnicas se han empleado? ¿Dónde están los flujogramas? Y los flujogramas, además, específicos, no genéricos. No es cuestión de ir a internet y aquí sacaré el modelo de un flujograma en materia penal y con eso listo y que se las entienda. El revisor tiene que ser el flujograma para el caso específico que se nos ha entregado. Y varios, por supuesto, para lo que ustedes buenamente puedan querer ingresar. Esto es lo básico. Por supuesto que aquí se puede agregar mucho más y de hecho todo auditor jurídico debiera tener como mínimo este árbol de carpetas. Es un índice básico, ¿no? Por eso en este contenido mínimo se ha consignado una carpeta para agrupar los documentos afines conforme a la temática que se tiene. Incluye toda la documentación formal. Hay una carpeta específica para instrumentos, para procedimientos, para las técnicas a emplearse. Y al interior de cada una de las carpetas, obviamente, se pueden poner otras subcarpetas. Supongamos que estamos en técnicas de auditoría. Ahí está, técnicas de auditoría. Entonces, allí estoy incluyendo, ¿no?, las subcarpetas apropiadas para los casos que parece que son 3 casos, ¿no? Cuestionarios, doctrina, encuestas, la doctrina, o sea, las citas bibliográficas, ¿no? No hemos señalado en el anterior pase de diapositivas, pero es otra de las técnicas, las fichas bibliográficas. Encuestas, entrevistas, y miren, fichas jurisprudenciales para cada uno de los casos, aquí supuestamente son 3 casos. Flujogramas, fotografías, podrían ser vídeos, principios, precedentes, ¿no? Entonces aquí hemos desagregado las técnicas de auditoría jurídica. Se han ingresado nuevas técnicas como por ejemplo fotografías, ¿no? Entonces, como ya sabemos, esto puede ampliarse a futuro. En la ejecución es donde encontramos justamente el campo propicio para medir la creatividad, ¿no?, de los auditores jurídicos y especialmente su capacidad para ajustarse a las previsiones que tienen en su programación. Ahora, en los papeles de trabajo, ya lo señalábamos en una anterior presentación, tenemos 2 modalidades. De un lado, documentos físicos y también documentos electrónicos.
El conjunto de todos ellos hacen a los papeles de trabajo. Hay una discusión o un debate, o en todo caso no hay uniformidad sobre qué pasa con los papeles de trabajo cuando ya se ha entregado el informe final. En la auditoría gubernamental todavía el auditor debe mantener esos documentos y se supone, o por lo menos la práctica era en lo que toca a documentos físicos, hoy ya todo está digitalizado, entonces no habría mayor dificultad en tener durante mucho tiempo. Pero se decía, y en el derecho comparado, 5 años, 7 años, generalmente la solución pasaba por tener a disposición de la autoridad, cuando se lo requiera, los papeles de trabajo completos. Como quiera que nosotros vamos a tener documentos electrónicos, entonces eso no ocupa gran cosa y los documentos electrónicos se pueden conservar de manera incluso infinita. Por ello es que inclusive la mayor parte de los papeles de trabajo quedan en poder del auditor jurídico. Ahora, ya lo dijimos en su momento, no se puede concebir una auditoría sin sustento informativo, sin que hubiésemos procesado los papeles de trabajo. Por tanto, el auditor jurídico, ya lo señalábamos en su momento, realiza una tarea de conocimiento, cognición, de investigación. Redacción del informe final y las recomendaciones. Ya dijimos que ciertamente si se ha hecho la tarea de acumulación de información y evidencias y hemos consignado observaciones, conclusiones e incluso hasta recomendaciones, la redacción del informe final no debiera revestir mayor dificultad, porque una vez constatado el procesamiento de la información, procedemos a la redacción del informe final a partir de los papeles de trabajo y de allí llevamos, transcribimos conclusiones, recomendaciones, observaciones, ordenamos. El formato del informe final es el que se emplea en la Procuraduría. Pie de página. No se puede aceptar otro formato que no sea establecido en la Procuraduría. Y no porque en la Procuraduría tengan la verdad revelada y sea poco menos que un texto o un volumen de la ley sagrada. No es así. Lo que ocurre es que la estandarización exige que tengamos un mismo lenguaje formal en los documentos que intercambiamos. Entonces, el formato será el que se emplea en la Procuraduría, con el tamaño de letra, la numeración para cada uno de los párrafos, etc. La estructura, ¿no?, tiene que ser la que también se emplea en la Procuraduría en todos los informes finales y que más o menos sigue el mismo patrón, ¿no? Entonces, para todos estos propósitos hay que revisar qué es lo que adicionalmente podamos tener en el 2739, en ese decreto, así como el nuevo reglamento o manual, ¿no?, y ajustar el informe final a la presentación allí prevista. El informe final, por tanto, está acompañado de las recomendaciones procuraduriales. No hay informe sin recomendaciones procuraduriales, ¿no? En alguna ocasión, una monografía de fin de diplomado contempló papeles de trabajo, un informe detallado, completo, recogiendo todo lo que se había investigado y estaba en los papeles de trabajo, y sin embargo no estaban las recomendaciones procuraduriales, lo cual, ¿no?, ponía una seria nota de cuestionamiento sobre el conocimiento inclusive de qué es lo que se espera del trabajo de un auditor jurídico. Entonces, deben ir siempre acompañados de las o en su caso, ¿no?, si es que no hay recomendaciones, ¿no?, la inexistencia de observaciones. Y en su caso, los anexos que sean necesarios. Es decir, parte de los papeles de trabajo irán como anexos, ¿no? Comunicación. Ya es la última fase o etapa, ¿no? Estamos concluyendo el PEC, planificación, ejecución, comunicación. La comunicación es una tarea formal,
oficial y que cumple la Procuraduría General del Estado. Por ejemplo, aquí encontramos una diferencia entre la tarea de comunicación que tiene el auditor gubernamental, que le hace conocer a la máxima autoridad ejecutiva la finalización de su trabajo y presenta, ¿no es cierto?, ¿no?, su informe para que inclusive, ¿no?, puedan imponerse de su contenido los demás funcionarios o servidores públicos. En cambio, en esta tarea o en esta función, que es la de defensa legal, el auditor jurídico no hace eso. Entrega al Procurador General del Estado y este es el que comunica, porque es una tarea formal y oficial, ¿no?, a la máxima autoridad ejecutiva del ente cuya unidad jurídica ha sido auditada. Por ello es que, aunque solamente ya en el plano meramente hipotético, se debate sobre si el informe final debiera ser conocido de manera anticipada por los abogados de la unidad jurídica, porque si bien la idea pareciera plausible, atentos a que es posible que hayan observaciones que pongan en duda, ¿no?, las destrezas, las habilidades, la diligencia, en suma, de los abogados de la unidad jurídica, podrían crearse conflictos de manera anticipada e imprevista. Entonces, yo al menos soy de la idea que debiera seguirse nomás el camino de la comunicación a través de la Procuraduría y no del auditor con respecto a lo que ha venido observando en el desempeño de la unidad jurídica. Pero esa es una observación mía que se encuentra sustentada en la norma. Pudiese ser que de aquí en lo posterior, y ustedes son muy libres de sugerir otras modalidades, ¿no?, más allá de las que están señaladas en la norma, ¿no?, apartándose de este criterio. Entonces, el procedimiento que luego se sigue a partir de la comunicación que realiza el Procurador General está todavía en ciernes, digo, porque no contempla todas las eventuales circunstancias, ¿no?, y que tendrá que ser completado. Ya en el módulo, en anteriores módulos, ¿no?, se dijo que este es un procedimiento que quizás necesita ser perfeccionado, porque presenta el informe final el mismo procurador y no hay mayores opciones para un debate que se pueda abrir sobre si ese informe está lo suficientemente sustentado, ¿no? Nosotros creo que somos y seríamos coincidentes en afirmar que debiera preverse un procedimiento en caso de suscitarse alguna controversia sobre el alcance de ese informe, con el propósito justamente de consolidar los resultados de la auditoría jurídica al término de un procedimiento así completo. Señores diplomantes, este último punto, el del procedimiento de la comunicación y las eventuales contingencias en caso, eso está claro, que el ente cuya unidad jurídica ha sido auditada no esté conforme con lo que se recoge en ese informe final y menos, obviamente, en las recomendaciones procuradoriales, es quizás la tarea o asignatura pendiente a fin de completar los procedimientos que todavía en su etapa o en un nivel reglamentario se encuentran vigentes. Es posible que en el curso de los próximos meses o años esa tarea tenga que ser necesariamente revisada o ese procedimiento tenga que ser completado como estamos señalando. Porque no parece que sea muy justo o por lo menos con un mínimo de equidad que la decisión de la Procuraduría sea definitiva en una sola instancia y sin recurso ulterior, ¿no? Algunos diplomantes, algunos abogados han sugerido que pueda aplicarse la ley del procedimiento administrativo. Yo tengo mis reservas en lo que toca a ello porque creo que sería preferible que veamos
¿no? Un procedimiento ad hoc, un procedimiento específico. Pero bueno, el tema está allí abierto y serán ustedes quienes, como depositarios de la posta en lo que hace al perfeccionamiento y consolidación de los institutos jurídicos propios de la defensa del Estado y de su herramienta más preciosa, cuál es la auditoría jurídica, tengan que tomar posición y partido sobre este particular. Entre tanto, les agradezco por su atención y quedo suscrito para atender cualquier duda o requerimiento que puedan ustedes formularme. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.